Bueno, bienvenidos a este video donde continuaremos de pronto trabajando un poco más sobre las funciones trigonométricas inversas en el sentido pues de hallar precisamente algunos elementos ya mucho más prácticos, digamos, con relación al manejo de estas. Entonces vamos a pensar como un primer ejemplo, digamos, hallar el dominio y la inversa, ¿cierto? Y gracias a la inversa, pues obviamente el rango puede ser obviamente como un elemento adicional, digamos, de las siguientes funciones. Digamos, de la siguiente función, pues, para no completar mucho esto. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Vamos a pensar, digamos, en la función f de x igual, digamos, a coseno, ¿cierto? Digamos, o bueno, más bien la inversa de la función arco coseno, ¿cierto? De 2x menos 3 más 8. Bueno, 4 arco coseno de esto más 8. Digamos, o bueno, más 2 para que me quede más fácil de graficar, pues en este orden de ideas. Si yo quisiera hallar la inversa de esta función, pues obviamente tendría que ver que es realmente composición, o se puede escribir como composición y suma de funciones inyectivas, y por lo tanto, digamos, es inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos, en este sentido, pues el arco coseno es una función inyectiva, 2x menos 3 es una función inyectiva, y pues digamos este 4 y este más 2 no van a inferir, o sería composición con una recta, que también es una función continua, y obviamente eso hace que una función inyectiva, y eso hace que esta función sea inyectiva. Cuando me piden obviamente hallar el dominio de la función en primera instancia, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cierto? Serían todos los x en los reales, de tal manera en que f de x esté bien definida. ¿Y dónde esa función f de x está bien definida? Como esto es un arco coseno, y nosotros vamos rápidamente a la definición de arco coseno, pues el arco coseno debe estar definido entre 0 y pi. Entonces, para que el arco coseno, esté definido entre menos 1 y 1. El arco coseno está definido entre menos 1 y 1 en su dominio. Entonces, eso quiere decir que todo lo que yo le meta al arco coseno tiene que estar entre menos 1 y 1. Entonces, esto de estar bien definida, pues nos traduce en este caso, digamos, es equivalente a decir que son todos los x en los reales, de tal manera en que eso que es menos 2x menos 3 está entre menos 1 y 1. Al hacer esto, pues tenemos una desigualdad o un par de desigualdades que trabajar, pero digamos lo podemos trabajar de manera simultánea, sumando por ejemplo 3 en ambos casos. Entonces si yo le sumo 3, entonces me quedaría menos 1 más 3, menor o igual que 2x menos 3 más 3, menor o igual que 1 más 3. Y obviamente en este orden de ideas pasaríamos a todos los x en los reales, de tal manera en que pues 2 sea menor o igual que 2x, ¿cierto? Aquí esto se irá menor o igual a 4. Y hacemos lo mismo, multiplicar por un medio todos los lados de la desigualdad, cierto que es un número positivo y por lo tanto no me cambia la desigualdad. Si multiplico todo por un medio me quedaría pues 1 menor o igual que x menor o igual a 2. Entonces ya tenemos que el dominio de esta función, si yo la voy a graficar, me va a parecer que estaría graficada entre 1 y 2, ¿cierto? Obviamente esto lo podemos, digamos, tener en cuenta más al final del ejercicio, cuando lo intentemos hacer. En ese espacio, ¿cierto? La función sería inyectiva, o se espera que sea inyectiva, como lo digo, es composición de funciones inyectivas. Entonces, habitualmente la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Entonces, digamos, para hallar la inversa. Entonces, ya sabemos que si B es igual a f de A, en este caso estaríamos diciendo que B sería igual a 4 arco coseno de 2x menos 3 más 2. Entonces tenemos que liberar, ¿cierto? O despejar. Perdón. Estoy usando la letra A. Tenemos que despejar A de esta ecuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En primera instancia, pues B menos 2 sería igual a 4 por arco coseno de 2 a menos 3, ¿cierto? Entonces significará que un cuarto de B menos 2 será igual a arco coseno
de 2 a menos 3. Entonces, digamos, para poder, digamos, liberar esta área adentro que está, digamos, capturada por este arco coseno, la manera más natural es tomar un coseno a ambos lados. Entonces, coseno de un cuarto de b menos 2, ¿cierto? Va a ser igual a coseno de arco coseno de 2 a menos 3, ¿cierto? Entonces, habitualmente, pues, ya nos va a quedar que el coseno de b cuartos menos un medio, me gusta de pronto ponerlo más así, no sé, eso sí ya dependerá del gusto de la persona que esté trabajando, ¿cierto? Va a ser igual a 2 a menos 3. Entonces obviamente ya despejar esto será pasará, ¿cierto? O considerar los inversos aditivos, ¿cierto? Y finalmente, pues, de una vez, en un solo paso, pues, decir un medio. Entonces, bajo esta cuestión, ya podemos tomar luego, 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 luego. Y entonces podríamos llegar a la conclusión final de que f a la menos 1 de x pues será un medio de coseno de x, ya pues podemos revertirlas, volver a nuestras létricas clásicas, x cuarto menos un medio, ¿cierto? Y así más 3. Ay, perdón, más 3 va aquí en este paréntesis. Tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces ya tenemos la inversa. Esta debe ser la inversa. Y bien, pues obviamente esto tendríamos que restringirlo en algún lugar, ¿cierto? Pero de nuevo, ¿dónde va a moverse esto? ¿Cuál será el dominio de esto? Si ustedes se dan cuenta, cuando esta x se mueve obviamente entre menos, ¿cierto? Entre menos 1 y 2, ¿cierto? Obviamente esto va a establecer un comportamiento. Entonces si esta x se mueve entre menos 1 y 2, esto pues obviamente va a tener un comportamiento bien específico y esto pues hará que el rango, el rango de esto pues esté bien estudiado. Pues ¿dónde estaría el dominio de esto? Pues el dominio de esto sería todos los reales, ¿no? Aquí no tenemos ningún tipo de problema, ¿cierto? Pero obviamente tendríamos que tener en cuenta que este dominio está atado, pues digamos al manejo, digamos, de donde vive esta x. No puede ser para todo x en los reales, no puedo decir que entonces aquí el rango es todos los reales, ¿cierto? Hay que tener muchísimo cuidado. Tendría que tener muchísimo cuidado. Pero el dominio de este pues no tiene ningún tipo de problema, ¿cierto? Pues digamos la x nunca está teniendo, digamos, un problema al dividirse por 4, al restarle un medio, el coseno tampoco tiene ninguna restricción, pero sí la va a tener desde el punto de vista de donde vive la x. Tengo que tener muy presente que obviamente esa x está moviéndose entre 1 y 2, ¿cierto? Y por lo tanto eso ya va a predisponer de dónde se tiene esto. Vamos a verificar, como siempre, que nos quedó muy bien hallado este elemento. Y obviamente lo vamos a hacer graficando esta función 4 al coseno, ¿cierto? Entonces voy a ponerla por acá. 4 veces el arco coseno, perdón, de 2x menos 3 más 2, ¿cierto? Bueno, ahí tocará hacer un poquillo de zoom, ¿cierto? Nos quedó pues prácticamente como esta curva alargada que viene desde aquí arribita y precisamente está en el 1, ¿no? O sea, va desde el 1 hasta el 2, o sea, ahí nos está mostrando pues tendríamos que trazar la línea para ver que nos queda perfecto, ¿cierto? Pero bueno. Sí, y obviamente cuando yo haga o tome pues precisamente la recta y igual a x, que es la de referencia, pues sabemos que para efectos del GeoGebra hay que pintar dos puntos de la recta y igual a x, que serían en este caso estos dos. Considera la recta que pasa por esos dos puntos para que ella la pueda asumir, ¿cierto? Poner un punto aquí sobre este objeto. Y obviamente pedirle que por favor refleje este punto con respecto a esta recta, dándome por acá el puntico. Y de nuevo a este le pedimos que guarde, pues digamos, el rastro, poniéndolo en un color que sea bastante fácil de seguir y aumentando un poco su grosor. Y ya pues podemos mover este punto a lo largo de, ¿cierto? Digamos de donde se mueve esto
para obtener pues a la inversa. Y vamos a ver que obviamente es como de gráfica, que debe coincidir pues con la gráfica de este pues 4 arco coseno, perdón, con la inversa, que en este caso pues es la que hallamos nosotros, que es un medio de coseno de, ¿cierto? Sería un medio de coseno de x cuartos menos un medio, ¿cierto? Más 3. Sí, debe estar restringida ahí, digamos, donde nosotros la consideramos, ¿no? Si nosotros la ponemos ahí, le damos enter, pues nos damos cuenta que en efecto esa gráfica ahí está pasando exactamente por donde teníamos. Pero de nuevo, la gráfica a la inversa, tenemos que tener muchísimo cuidado, pues nos está dando en términos muy generales, ¿no? Entonces obviamente tendríamos que tener muchísimo cuidado ahí, ¿no? Porque pues tenemos una expresión analítica, ¿sí?, para la inversa, pero habrá que ver dónde se está moviendo realmente. Entonces, bueno, aquí la quiero dejar. Vamos a este primer ejemplo donde nos pedía hallar eso. El rango va a ser bastante difícil de hallar, ¿no? Porque obviamente pues tendríamos sencillamente que hallarlo analíticamente, decir que obviamente esta función aquí está siendo decreciente y esta pues también lo va a hacer. Entonces digamos el mayor punto lo va a conseguir acá, ¿m? Y el menor punto lo debería tomar acá, ¿no? Entonces el rango ¿dónde va a ser? Digamos el rango, si obtenemos una expresión para el rango, ¿sí?, al ser una función decreciente, pues, ay, se me abrió un navegador, perdón. Pero eso tendríamos que analizar que esta función es decreciente, entonces el punto más alto lo va a tomar en 1 y el punto más bajo lo va a tomar en 2. Eso quiere decir que, técnicamente, pues sabríamos que la función, digamos, restringida, ¿cierto?, que es esta de acá, f de x, pues digamos va a quedar definida desde dónde hasta dónde, pues digamos sin necesidad de ser restringida, ¿no? Va a quedar definida desde 1 hasta 2, ¿cierto? Y va a tener, digamos, su imagen, digamos, va a ser desde f de 2 hasta f de 1, porque la función es decreciente. Entonces, de nuevo, vuelvo a la parte gráfica que es muy interesante. Viene desde, o sea, en 1 obtiene su parte más alta, ¿cierto? Y en 2 obtiene su parte más baja. Entonces, por lo tanto, el intervalo va desde f de 2 hasta, digamos, f de 1. Su intervalo, pues, del rango, ¿cierto? Y por lo tanto, pues, la inversa va a ir desde f de 2 hasta f de 1 hacia, digamos, el intervalo entre 1 y 2, que será su rango de manera natural. Entonces, cuando ahí va desde 1 hasta 2, donde debe estar tomándose, ¿cierto? Entonces, bueno, es un poco difícil de hallar, pero pues digamos, reemplazando estos valores podríamos obtenerlos. Bien, vamos a terminar con un ejemplo número 2, un ejemplo muy sencillo. Vamos a, de nuevo, pues digamos, hallar el dominio. Y la inversa, digamos, de f de x igual, digamos, a arcoseno de a la x, ¿cierto? Entonces, digamos de nuevo, ¿cuál sería el dominio, pues, de esa función f? Bueno, y también la vamos a invertir, ¿no? El dominio de eso serían todos los x en los reales, para los cuales f de x esté bien definida, ¿cierto? Y por lo tanto, esto va a ser todos los x en los reales, ¿cierto? De tal manera en que, ¿quién? Digamos, para que esto esté bien definido, pues vamos al principio, pues, de nuestros slides. Aquí tenemos que para que el arcoseno esté bien definido, el argumento, o sea, lo que le ponga dentro, debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, para que esto esté bien definido, pues menos 1 tiene que ser menor o igual que a la x, menor o igual que 1. Entonces, pues obviamente, cuando yo analice la gráfica de a la x, voy a permitirme hacerla acá rapidísimo.
nos damos cuenta pues que la función f de x es positiva siempre, cosa que ya sabíamos, y que aquí cruza exactamente cuando x vale 0 alcanza este punto acá que es el 1. Entonces ya sabemos que realmente la exponencial vale 1 cuando x vale 0 y que además es creciente. Entonces siempre es positiva por defecto, por definición, ya, o sea, ya la condición de que sea mayor que menos 1 siempre la va a cumplir, pero el hecho de que sea menor o igual a 1 es equivalente a que x sea menor o igual a 0. Entonces por lo tanto, el dominio de esto sería todos los x en los reales, de tal manera en que x sea menor que 0, menor o igual a 0, ¿no? Porque si x vale 0, pues es exponencial es exactamente igual a 1. Y por lo tanto sería desde menos infinito hasta 0. Tenemos un buen intervalo, pues, en ese caso. Para hallar la inversa, lo que debemos hacer es exactamente lo mismo. Digamos, decir que f sea igual a f de a, lo cual implicaría a decir que b sería igual a arco seno de e a la a, ¿cierto? Y de nuevo, pues ya nos va a quedar un despeje mucho más sencillo. De nuevo, pues tendríamos que tomar la inversa en ambos casos. Me quedaría que seno de b sería igual a e a la a. Y en este punto, pues tendríamos que decir, bueno, ¿cómo hacemos para la exponencial? Ya sabemos que sería tomando logaritmo natural de seno de b sería igual a a. Y por lo tanto, podríamos decir que en este caso, la inversa, que sería f a la menos 1 de x, estaría dada por el logaritmo natural de seno de b. Obviamente, pues uno podría pensar que este seno de b tendría que tomar unos valores positivos, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente ahí van a quedar un montón de restricciones. Pero de nuevo, pues digamos, ahí hemos tenido en cuenta varias cuestiones bien importantes ahí. Bueno, perdón, es seno de x, ¿no? Esto ya le hice el cambio del registro de la variable. Entonces, tenemos la función que sería la inversa, que sería el logaritmo natural de seno de x. Nótese cómo se va manejando. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros esperaríamos que el seno también tenga como una asíntota horizontal, ¿cierto? Cuando x tiende a valores muy pequeños, digamos, si uno se pone a pensar cómo va a ser esta gráfica, bueno, vamos a hacerla mejor. Pues esperaríamos que venga acá de esto, tenga un pequeño levantamiento, ¿cierto? Hacia arriba y vuelva, pues, a caer. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? A ver, aquí he abierto una nueva ventana. Entonces vamos a ponerlo como, pues digamos, me interesa es verlo más hacia acá, ¿no? Hacia los lados de los... No sé por qué, pues en el otro caso no tiene. De hecho, un poco más de zoom sería adecuado. Si se dan cuenta, es una gráfica que pues, tiene un levantamiento, ¿cierto? Ahí está, llega a pi medios, aquí exactamente. Uy, ahí la modifico un poco. Ahí está. Voy a tratar de darle un poco más de realce, cambiándole un poco el grosor tanto el color, el grosor. Nos damos cuenta que queda una función que es creciente, entonces por lo tanto obviamente ahí tenemos una función que claramente sería invertible, y la inversa pues sería esta función logaritmo natural. Ten en cuenta que debe tener entonces una asíntota vertical en 0, ¿cierto? Siempre debe estar negativa y pues debería llegar hasta pi cuartos. Entonces, por ejemplo, si yo lo pongo allá, logaritmo natural de seno de x, que es la inversa, pues des en cuenta que hay muchas, ¿no? O sea, nos está poniendo un montón de posibilidades ahí. ¿Y por qué está esto? Pues de nuevo, está ahí porque en este orden de ideas, pues es una función que es periódica y por lo tanto teníamos que restringirla. ¿Hasta qué punto? Pues sabemos que esto debe ser 0, ¿cierto? Y si yo miro cuánto vale esa función en 0, me gustaría hacer ese ejercicio. Si yo miro, entonces daría arcoseno en 0, daría e a la 0, daría 1, y arcoseno de 1, pues vale pi medios. Entonces, por lo tanto, pues digamos, hay una coordenada, ¿cierto? Que es 0, pi medios, pertenecería pues al grafo de la función f. Entonces, obviamente, pi medios, 0, pues tendría que pertenecer al grafo de f a la menos 1, lo cual nos está mostrando, pues técnicamente, que de hecho el rango de la función pues tendrá que ir desde 0 a pi medios, porque era de nuevo composición de dos funciones que eran crecientes, por lo tanto es creciente. Entonces sabíamos que precisamente esto nos ayudaba
a calcular de una manera bastante más sencilla, digamos, el rango, ¿cierto? En este caso era más sencillo el rango de f, que iba desde 0, sin tomarlo, hasta pi medios, tomándolo, ¿cierto? Que obviamente también tenía que coincidir con el dominio de f a la menos 1. Entonces, si yo hubiera querido hacer un registro gráfico un poco más adecuado, entonces tendría que hacerlo pues a través del comando función, ¿cierto? Y poner que obviamente me ponga la función logaritmo natural de seno de x, ¿cierto? Pero restringiéndola desde 0 hasta, digamos, pi medios, que es el punto que me interesa. Donde damos cuenta que, bueno, 0.0001. A ver, ya vi en dónde fallé. Ya, perdónenme ahí, creo que ustedes se dieron cuenta que puse aquí un paréntesis que no va. Este paréntesis debe estar cerrando acá el logaritmo natural, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si lo toma desde 0 hasta pi medios en este caso. Le había cambiado un poco. Está perfecto. ¿Cierto? Entonces en este caso pues notemos que es el reflejo perfecto. Vamos a poner un poco más de grosor. Vamos a ponerlo en rojo. Obviamente se ve claramente que sería pues su función inversa, ¿no? Voy a tratar de poner un poco más en perspectiva. Y obviamente ahí tenemos este bonito gráfico sin lugar a dudas de lo que podría ser. Entonces, un momento yo lo guardo. Y obviamente lo guardo aquí en el portapapeles. Bueno, ya con el trasegar de pronto el tema de límites, pues vamos a poder, ¿cierto? Trabajar un poco más de ejemplos. Entonces, de momento, pues quiero dejar acá. Entonces, obviamente lo que quiero rescatar es la restricción, siempre va a ser importante, ¿no? Tener muy en cuenta las restricciones y pues hablar un poco sobre el manejo de estas funciones inversas. Bueno, hasta aquí dejo este video, muchísimas gracias.